Bueno, y en esta época del año no solamente hay que protegernos del sol, sino también de los problemas auditivos. En diciembre se incrementan considerablemente y precisamente por el uso de pirotécnicos. Nos encontramos con César Gutiérrez, especialista de tecnologías auditivas americanas, para que nos cuente un poco si es cierta esta cifra, se incrementan realmente los problemas auditivos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente se estima que un 5 a 10% de personas que tienen pérdida auditiva, tienen problemas auditivos debido al uso de los pirotécnicos, ¿no? Estos pirotécnicos sonoros que generan daño tremendo, ¿no? Ahora, ¿basta una sola exposición a este fuerte sonido o es algo que se va acumulando? Depende. Por ejemplo, si es uno de estos pirotécnicos que tienen un gran sonido, una mamarrata, un pirotécnico estos potentes, y tú estás muy cerca a la explosión, muy aparte del daño físico que podrías tener, el impacto va a ingresar directamente a las células ciliadas que están dentro del oído. Y si pasa eso con tal potencia, puedes tener incluso una pérdida súbita, o sea, pierdes la audición total en ese momento. Y lo grave de esto es que si tienes esa pérdida total y no acudes a la clínica o al hospital inmediatamente, dentro de las 24 horas, es altamente probable que nunca más vuelvas a escuchar. Es irreversible. Es totalmente irreversible. No hay operación, no hay medicina que pueda curar la muerte de una célula ciliada. Se compara más o menos con la vida de una neurona. No se regenera, no se reconstruye, se muere y ya no hay nada más que hacer. Un poco para entenderlo, ¿qué es lo que se produce en el oído? Usted tiene aquí ya algo que nos podría mostrar. Por ejemplo, a ver, muestro por acá. Cuando el sonido de un pirotécnico ingresa violentamente, puede dañar severamente el tímpano, la membrana timpánica, y el oído empieza a sangrar. O sea, se rompe esta membrana. Se rompe, se quiebra, porque es una fina membrana que transmite el sonido. Luego, ¿qué puede pasar? Puede dañar también la cadena osicular o los huesecillos, y puede dañar las células ciliadas que se encuentran al interior de la cóclea. Esta es la cóclea, un caracol. Dentro de este caracol están las células. Si tú las sacas una célula ciliada y la observamos en un microscopio, esta célula, y le ponemos una música, la célula empieza a moverse, a bailar, a seguir el ritmo. ¿Por qué? Porque es la única célula en el cuerpo que transmite los sonidos por el nervio al cerebro. Y el cerebro ya lo interpreta y podemos reconocer el sonido de nuestras voces, la música, las notas musicales, etc. Y todo eso es lo que no se puede regenerar. No hay ninguna operación que pueda restituir. Sí, las células que están al interior de la cóclea no se regeneran. No hay medicina ni operación que pueda curar y resolver, restablecer la audición. Entonces tú puedes tener diferentes pérdidas, ¿no? Una pérdida leve, moderada, severa y profunda. Y un pirotécnico te genera una pérdida severa y profunda. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro sistema protector natural, el cuerpo se protege y se bloquea ante un sonido fuerte. Pero ese sistema protector reacciona a los 10 milisegundos. Y un pirotécnico es tan violento que dura 1 milisegundo. Entonces no le damos tiempo a que el cuerpo reaccione naturalmente y el sonido ingresa directamente al daño de la célula y le genera una fisura. En ese momento, ¿qué va a pasar? Síntomas, por ejemplo, claves son un zumbido interno. Y puede durar 1 día, 2 días, 3 días y de ahí puede bajar. Como cuando vamos a una fiesta y regresamos de madrugada y tenemos ese sonido que no nos deja dormir. Efectivamente. ¿Qué pasa? El oído se cansa. Las células cuando se cansan, cuando reciben más sonido que lo permitido por día, el oído puede recibir determinada cantidad de sonido nada más por día y de ahí tiene que descansar al ruido. El oído se cansa y empieza el zumbido. Y en las discotecas, cuando está uno cerca al parlante,
no hay control, obviamente, una falta de cultura preventiva de la salud auditiva, y uno termina con la audición cansada. ¿Y es probable que ese zumbido se mantenga perennemente? Sí. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir y nunca se te quita. ¿Y eso, en qué casos son? Dependiendo de la persona, del grado de sensibilidad de las personas. Comúnmente llamado como acúfeno o tinnitus, zumbido o silbido, ¿no? Hay diferentes tonos y hay diferentes intensidades. Hay personas que tienen tinnitus, ese zumbido a niveles catastróficos, textualmente llamado como, clasificado como catastrófico, que no te deja dormir, no te deja trabajar, no te deja vivir. Personas que tienen que estar sedándose para poder vivir con este sonido, ¿no? Entonces, en el caso que tengamos este zumbido, lo único es descansar, alejarnos del ruido. Sí, tenemos que descansar, tenemos que alejarnos. No hay nada más que podamos hacer, echarle algo, no. No nos echamos nada, lo dejamos ahí. Lo que tenemos que hacer es una exhaustiva evaluación audiológica, que evalúen el oído desde la parte externa hasta la parte interna. Y son 4 exámenes que se tienen que hacer. Entonces, los candidatos a hacerse una exhaustiva evaluación audiológica son aquellas personas que le ponen, ya le empiezan a subir el volumen del televisor muy alto, y ya, oye, baja el volumen. Claro. O frecuentemente te dicen, ¿qué? ¿Cómo? O hacen este ademán, ¿qué? Porque la palma de la mano amplifica mucho mejor el volumen de los sonidos. Entonces hacen esto, ¿no? Sí. ¿Y hay otras causas que no sean por ruidos fuertes que se pueda perder el oído? Sí, claro. Hay, por ejemplo, infecciones, gripes mal curadas. La infección, ¿qué pasa? Te explico por acá. Sube por el conducto y se llena todo el oído medio de materia. Y si no se cura, puede ingresar a la cóclea, y ahí están las células, y las mata. ¿Y el síntoma es también este zumbido? No, en ese caso es dolor de oído o otitis. Puede ser el dolor de oído muy fuerte, muy marcado, y muchas veces termina generando pérdida auditiva, ¿no? Porque mata las células ciliadas. Ahora, un poco para hablar de la intensidad del sonido. Un ruido normal, digamos, es 50 decibeles, 60... Lo normal es hasta 80 decibeles. 80 decibeles no te ponen en riesgo. Y hay que cuidarnos hasta 80 decibeles, 8 horas al día, en el trabajo, ¿no? En el hogar, no hay riesgo. Cuando ¿y en el caso de los pirotécnicos llega hasta 120, 140, incluso 150 decibeles? Son incluso ahora más fuertes que un balazo, que el sonido de una detonación, ¿no? De una bala. ¿Y el uso de los audífonos, por ejemplo? El uso de los audífonos es muy parecido al uso de los anteojos. Uno, cuando tiene pérdida visual, tiene que tener anteojos para que la pérdida disminuya, ¿no? O la frecuencia, o pare la pérdida, o disminuya más lentamente la visión. De la misma manera pasa con el oído. Si uno tiene pérdida auditiva y no toma medidas, hay una alta probabilidad de que pierdas más rápido la audición. Y lo más grave, a comparación de la visión, es que cuando uno no recibe amplificación y no recibe sonidos, el cerebro se empieza a olvidar del lenguaje. Así como cuando uno se acostumbra, ¿no? Uno habla inglés y se olvida de practicarlo, se olvida del inglés. Lo mismo pasa. Entonces las personas empiezan a escucharte una cosa y te responden otra cosa porque entienden una cosa en vez de otra. Y ahí es un grave problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes que todo el tiempo están con los audífonos en las orejas, que de repente uno pasa por el costado y escucha lo que está escuchando esta persona? Sí. Ya está en un nivel demasiado alto. Ya está en un nivel demasiado alto. Esto por ejemplo, también puede causar... Genera, y hay un estudio del Comité Científico de Riesgos Emergentes de la Unión Europea donde han hecho ya un estudio científico sobre la intensidad permitida. Y refieren que 80 decibeles, 8 horas, no hay ningún problema. El problema es que los reproductores, por ejemplo los celulares o estos reproductores, generan 120, 130 decibeles cuando es a máximo volumen. Y el daño se incrementa porque el auricular se ingresa en el canal auditivo. Entonces la presión sonora que se genera dentro del oído es mayor.
Y te pongo una proporción. 8 horas de 80 decibeles es igual a 15 minutos a 95 decibeles y es igual a 1 minuto a 107 decibeles. Así de fuertes. Entonces, si un joven hoy en día escucha a más de 107 decibeles, 1 hora, solamente 1 hora a la semana, está científicamente comprobado que en el lapso de 5 años va a tener pérdida auditiva. Entonces, digamos, si uno tiene un reproductor de audio, lo aconsejable es que el volumen llegue a menos de la mitad del máximo del reproductor. Claro, a menos de la mitad. No, acá lamentablemente no tenemos esas restricciones, la legislación no reacciona a medida que la tecnología va evolucionando, pero ya en Europa han limitado a los productores que sus dispositivos tengan un control, que no emitan, no tengan mucha capacidad de sonido, porque se estima que a cada 10 años va a haber una población joven con pérdida auditiva. Y ya en el Perú, el INEI este año ha indicado que la tercera discapacidad más frecuente es la audición. Y hasta el año pasado éramos la cuarta. Ahora hemos subido de nivel a tercera, porque también tenemos la contaminación acústica en la urbe, en la ciudad, las bocinas, los claxons que están prohibidos, que generan decibeles de 120, intensidades de 120 decibeles. Igual genera pérdida auditiva. Y en el caso de los audífonos que son, medicados o recetados, ¿esto lo puede usar cualquier persona o tiene que ser necesariamente medicado? En el tema de los audífonos, te voy a mostrar, por acá te voy a mostrar esto. En el tema de los audífonos, es algo muy importante. Audífono se denomina a un dispositivo que es de prescripción profesional. Y también acá hoy en día en el mercado hay una falta de profesionalismo, porque se puede ver igual a esto, pero interiormente el circuito, la tecnología es interna. No es un audífono, es solamente un amplificador, te amplifica los sonidos. Lo que uno necesita es escuchar el habla para poder comunicarse. Entonces, estos amplificadores te amplifican todo indiscriminadamente. El sonido de la puerta, el ruido, y en vez de cuidarte la audición, te dañan la audición. Porque una cosa es escuchar la música, los sonidos de las notas musicales a 90 decibeles, como una discoteca. Uno se alegra, uno baila, uno lo tolera. Otra cosa es que te hablen a 90 decibeles. El sonido del habla, del lenguaje, te golpea, te genera un golpe interno en la célula ciliada y te genera mayor pérdida auditiva. Entonces, un audífono tiene que tener, aplica así como nosotros tenemos naturalmente un sistema protector a sonidos fuertes, el audífono tiene que tener ese sistema protector para que no te amplifique el ruido a niveles fuertes. Y se programa, ahora son computadoras, microcomputadoras, son audífonos inteligentes que te generan el cuidado del ruido y de la mayor amplificación que te pueda dañar. Entonces, solo así se llama audífono. Los otros son solo amplificadores. Y tiene que estar a la medida de tu pérdida, porque tú puedes tener pérdida en frecuencias agudas o en frecuencias graves. Si tienes pérdida en frecuencias agudas, no vas a escuchar las voces de los niños o de las mujeres. A un caballero eso es un problema, y si es casado, peor, porque no escucha a la esposa. Entonces es un problema. Entonces no es cuestión de que, no estoy escuchando bien, me compro un audífono. No es cuestión, no es tan sencillo, porque te puede seguir dañando la audición. El primer paso es hacerse una exhaustiva evaluación audiológica, que son 4 exámenes. Primero, una videotoscopía, que busca ver el tímpano, el oído externo. El segundo es una timpanometría para ver el tímpano, el oído medio, que no haya una infección, etc. Después es una audiometría tonal vía aérea y vía ósea para identificar los niveles de pérdida por frecuencia. Entonces sale una lectura, ¿no?, de que los graves o los agudos están perdidos y qué frecuencia. Y luego hacemos una logoaudiometría para identificar qué tanto ya ha sido afectada la comprensión del lenguaje a nivel cerebral.
todos esos datos se ingresan a la computadora del audífono. Entonces decimos, oye computadora, por favor, esta frecuencia no la amplifiques más allá de esta otra más acá de esta. Entonces un audífono te va a ayudar a escuchar bien en ambientes ruidosos, ¿no? No te va a amplificar. Y más o menos por ejemplo, que es hecho a medida, está a mi medida, queda así, se ingresa así. Y ya está. Y ahí lo puedes ver, ¿no? Ajá. No ¿Y se hay note alguna ese estadística de cuál es el porcentaje de la población que tiene mayores problemas auditivos? Me imagino los adultos mayores y los adolescentes, por el caso de los audífonos. Sí, es curioso que eso haya variado últimamente. Antes el 70% de personas eran adultos mayores. Hoy en día eso ha cambiado. El INEI, estadísticamente en julio de este año, indica que tenemos un 8% de personas menores de 15 años, un 41% de personas que tienen de 15 años a 64 años y un 51% a personas más de 65 años. Cuando lo natural, o sea, la pérdida natural, el desgaste natural del oído, la presbiacusia, así como los dientes se desgastan naturalmente, la vista naturalmente, los huesos se desgastan naturalmente, el oído se desgasta naturalmente y la estadística de una presbiacusia es el 30% de las personas que tienen más de 85 años tienen pérdida auditiva por desgaste natural, ¿no? Pero la realidad hoy en día es otra. Finalmente, ya como recomendación final, mañana seguramente todos van a estar expuestos a los pirotécnicos. ¿Qué tanto nos tenemos que alejar para que no nos haga daño los oídos? Eso es muy importante. Tecnología Auditiva Americana recomienda que primero no detonemos estos pirotécnicos sonoros en ambientes cerrados. Busquemos un ambiente abierto, un parque, etc. Si lo hacemos, no estar mucho tiempo expuesto al ruido. Yo vivo frente a un parque, 1 hora y media, 5 niños están jugando 1 hora y media. Los vi, los medí y es una falta de conciencia, ¿no? Los papás, por favor, no dejar jugar mucho tiempo a estos niños. Y cuando revienten estos pirotécnicos, tienen que estar más o menos a 20 a 30 metros de distancia y cubrirse el oído, cubrirse de esta manera para protegerse, ¿no? Pues tenemos que protegernos. Las embarazadas también, porque el oído a los 3 meses ya está formado. Entonces tienen que estar en habitaciones cerradas, lejos del ruido, hasta que pase un poco el tema. La verdad que en otros países está prohibido, el pirotécnico sonoro está prohibido, claro. Solamente los pirotécnicos luminosos son los adecuados, ¿no? Y si nos ubicamos a 20 metros de un pirotécnico, yo, persona adulta, y un niño, ¿nos va a afectar de la misma manera? No, porque el niño tiene mayor exposición porque el cráneo está en proceso de desarrollo. Hasta los 10, en promedio 10 a 15 años el cráneo recién está en crecimiento, está en desarrollo. Y el cráneo pues no nos protege, ¿no? De alguna manera, y de alguna manera están más expuestos. Y después el resultado en los niños es muy alarmante porque les afecta la capacidad de memoria, su capacidad de atención, son más dispersos y les disminuye la audición a muy temprana edad. Bien, señor Gutiérrez, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, que tenga un feliz año. Ojalá gracias. Que no esté escuchando los pirotécnicos por más de 1 hora como le ocurrió en Navidad. Y solamente te cuento que hemos hecho una campaña, estamos nosotros promoviendo una campaña por la salud auditiva y quisiera invitar a los televidentes de ATV+, invitarlos a hacerse una evaluación audiológica en enero, preventiva. La evaluación audiológica es obligatoriamente 1 vez al año. Entonces, la evaluación cuesta 84 soles, pero vamos a hacer una promoción por la campaña a 30 soles a todos aquellos que llamen, han visto la entrevista en ATV+, van a llamar al 719-5555, 719-5555 y se van a hacer acreedores a este descuento. Ya, perfecto, ahí está el teléfono en la pantalla, aproveche esta promoción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Hacemos una pausa en ATV+ Noticias, pero no se mueva al regresar.